legado es explicar la historia, es hablar de estos temas de la lengua, fue importantísima, pero recuperar el legado es volver a sentirlo, es vivirlo. Entonces, los elementos culturales como la música o como la gastronomía, sobre todo la música, pues la verdad es que nos van a ayudar, ¿eh? Nosotros vamos ahora a ir cantando, es un concierto didáctico donde Cristóbal me va a seguir ayudando aquí a daros a que entendáis un poco mejor. Con las canciones vaya a captarlo, ¿eh? Durante más de 500 años los judíos se llevan la lengua, por desgracia se va perdiendo, pero si seguimos cantando en judío español, pues bueno, algo ayudará, ¿no?, a que no se pierda. El que haya sobrevivido esta música ha sido, y esta cultura, en parte por la tradición oral, evidentemente, y que son las mujeres las que en sus casas cantando y todo esto han ido preservando este legado. Entonces nosotros ahora aquí hoy vamos a cantar y vosotros ahí escuchando también. Entre todos estamos recuperando, o por lo menos intentando que no se olvide. Moshe salió de Misraim, huyendo del rey Paró, fuese derecho a Midian, encontróse con Yitro, diole así por su hija, que era temiente de Dios. Moshe paseando el ganado que su suegro le entregó. La primera canción que he cantado es un romance, de esas canciones que los judíos se llevan de la península ibérica, las mantienen, las conservan, las transmiten. Un romance de tono serio, es un romance que habla de cuando Moisés salió de Egipto, por tanto es un romance típico de Pesaj, que la Pascua judía lo que celebra es precisamente eso, ¿no?, la salida de Egipto. Nosotros nos vamos ahora a una canción que, como yo digo siempre que la hemos comentado, es una canción un poco más subida de tono. Y entonces, en esta canción sí que esta es una canción de Turquía, es una canción de ese judío español oriental, y aquí pues sí que tiene más palabras del turco, como he comentado antes. Las palabras que no entendamos las voy a explicar brevemente para que podamos entender la canción entera, ¿no? Antes que venga el balabay, ¿no?, el señor de la casa, y nos toca en este hall, en esta situación. La situación, como dice Pepa entiende que es la que canta, la situación es encalar, ¿vale? Yo ahí no me meto más. Así que disfruten la canción. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Con la cuba y
canción que no es un romance, pero es una canción popular de alguna manera recogida de lo que investigadores en los años 50, como dije antes, a mí me escribieron. Y bueno, nosotros la hemos, afortunadamente estaba la partitura, estaba la letra, y esta es una canción relacionada con la boda y con lo que es el ritual de la boda para la mujer judía sefardí. Antiguamente, y ahora todavía en algunos sitios se mantiene, la mujer antes de la boda tiene que ir al baño ritual para purificarse, tiene que sumergirse 7 veces en agua corriente, luego está fría, pero bueno, lleva también a sus amigas, su familia, sus hermanas, las mujeres, dulces, músicos. ¿Nos recuerda esto algo, verdad? Que nos creemos esto de la despedida de soltera, que es nuevo, pues no. Bueno, pues esta canción está hablando de ello. Es bueno, de alguna manera un simbolismo, pero ya vais a ver que dice como la novia pues tiene sus pies en agua fría o sus pies en agua helada. Está refiriéndose a ese baño ritual.